Bueno, y seguimos aquí en la mañana de la 98.3, una visita que esperábamos y seguramente la gente esperaba también hoy, porque tenemos un columnista del jueves que es Agustín Insaurralde, el contador Agustín Insaurralde, que nos trae temas súper interesantes. Y siempre se abre un tema y después como que queda pendiente algo. Me parece que pasó eso esta vez, Agustín. ¿Cuál es el tema que trajiste para hoy? Buenos días. ¿Cómo estás, Analía? Buenos días a toda la audiencia. Sí, este tema en un principio lo habíamos traído a colación en una columna y bueno, me quedó ahí pendiente, que es no el rol de las corporaciones. El mundo básicamente está dominado o influenciado en gran parte por las corporaciones. Cuando hablamos de corporaciones hablamos de las grandes multinacionales, aquellas que muchas veces imponen las reglas de juego, porque dentro de un sistema y de los sistemas económicos tenemos a los agentes del Estado, a los distintos países, y después tenemos a las corporaciones, que han pasado a ser países dentro de países y conectados con otros países, porque realmente son enormes. Un poder enorme, claro. A veces tienen patrimonios que superan las reservas de muchos países, caso de Facebook, de Google, o sea, son realmente monstruos del sistema económico que tienen sus reglas. Y esto de repensar el rol de las corporaciones viene al hecho de que ¿cuál es la función? ¿Ganar dinero solamente? Como en su momento lo postula Milton Friedman, en la cual plantea que las empresas, el rol de las empresas es ganar dinero, ¿no? Y eso es cierto, el rol de las empresas y las corporaciones es ganar dinero. El tema que se plantea en una columna que salió la semana pasada es si ese es el único rol, porque si realmente esa es la única función que tienen las corporaciones, y los resultados van a ser preocupantes en el largo plazo, o graves o malos si se quiere, porque el fin de solamente ganar, dejando de lado por ahí el largo plazo o la innovación o la sustentabilidad del producto o servicio que vaya a ofrecer la empresa, y bueno, ese objetivo no va a hacer que el producto sea bueno, que el servicio sea bueno, o que estemos en el conjunto de las corporaciones estén ayudando a la sociedad. Bien, o sea, vos te replanteaste el rol que cumplen y que deberían cumplir, que tal vez no es el mismo, ¿no? Si hay un fin desmedido de ganar dinero solamente, y tienen tanto poder, más que un país, como decís vos, porque en definitiva tienen más reservas, tienen más capital que un país, pueden tornarse en algo muy perjudicial. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es el panorama en la actualidad? Bueno, justamente en base al panorama es que sale esta columna, y que surge de un libro también que escribió el profesor Meyer en Estados Unidos, en la cual él habla de que el rol de las corporaciones debe buscar también compatibilizar estos objetivos, ¿no? Es cierto que las organizaciones y las corporaciones han sido fundamentales para el desarrollo de la comunidad y de la sociedad como un todo, porque detrás promueve la innovación constante. La corporación o las empresas venden sus productos para ganar dinero y compiten con otros, y solo la competencia misma genera la innovación que nos ha permitido crecer en un montón de aspectos, porque como siempre hay un ejemplo claro en la cual dice que el carnicero no vende una buena carne porque quiere que que la otra parte se alimente bien, sino que él pretende ganar dinero con eso. Y eso es cierto, todos lo hacemos cuando interactuamos en nuestra vida económica. Lo que buscamos es obtener una ganancia y brindar un buen servicio o una buena calidad de servicio o de producto, porque detrás buscamos obtener una ganancia. El tema es que ese no puede ser el único incentivo, porque obviamente el resultado termina siendo malo o incompleto. La situación actual, y cuando hablamos de las corporaciones también tenemos que hablar de los mercados, porque todas interactúan en distintos mercados, es que por ahí se está perdiendo esto del objetivo a largo plazo, porque se dice que las empresas se deben a sus accionistas, ¿no? Y eso es cierto, las empresas se deben o responden a los intereses de sus accionistas,
Pero el accionista, y acá se hace una pregunta interesante, es de quién corre el riesgo de las empresas, quién asume el riesgo de los errores de las empresas, porque es cierto, la empresa es de los accionistas, pero los accionistas son muchos, porque las corporaciones tienen capital abierto, entonces son muchos los accionistas que tiene una empresa, tiene una cúpula directiva que responde a los intereses de sus accionistas, pero a la vez ganan su renta, sus honorarios en base a los resultados económicos que obtiene la empresa, porque eso es lo que determina el precio de la acción en el mercado. Entonces se produce este problema de agencia, que es famoso, en el cual el accionista busca obtener la máxima rentabilidad cuando invierte en una empresa, y quien dirige la empresa busca obtener su máxima rentabilidad en base a que se obtiene en base a resultados contables. Entonces por ahí se limitan los objetivos de largo plazo en búsqueda de la ganancia, y no se invierte lo suficiente, y eso es justamente el problema de agencia, cuando hay una colisión de intereses entre el accionista y el director, porque las empresas de sociedad limitada, como son en nuestro país las SA, las SRL, tienen un directorio, una gerencia y tienen accionistas. Por ahí acá pasa que se confunde todo y el accionista es el dueño y también es el director, y en las pymes se da mucho. Hay algunas que lo entendieron muy rápido y se profesionalizaron. Arcor en su momento tomó la sabia decisión, los dueños, que eran quienes manejaban la empresa, de profesionalizarla, y hoy, bueno, es una de las multinacionales más grandes de la Argentina. El tema de profesionalizar el directorio es muy positivo. El tema es que hay que evitar los problemas de agencia, estos que se producen. Y en definitiva se pregunta de quién es la empresa o quién corre el verdadero riesgo de la empresa. ¿Los accionistas, los directivos o los empleados de la empresa? Claro, qué pregunta, porque ahí estás incluyendo a todos. Bien, y ahí a veces es difícil el equilibrio, ¿viste? Porque por ahí cuando uno ve situaciones en que a veces te parece que los corre un sector determinado. Cuando ves muchos despidos decís, bueno, acá el que está asumiendo todo el riesgo es el empleado. Tal cual, o sea, el riesgo real de la empresa lo termina asumiendo el empleado, los proveedores que interactúan con la empresa, y quizás como erróneamente y plantea en este artículo se cree, quien realmente corre el riesgo no es el accionista, porque él se puede ir vendiendo al otro día, vende sus acciones en el mercado y deja de ser propietario de la empresa. El directivo responde a una remuneración que en su caso será despedido y tendrá que salir a buscar otra oportunidad de trabajo, pero depende netamente de él, porque son sus decisiones las que los llevaron a cometer esos errores o aciertos. Pero el empleado y quienes están en el territorio de la empresa son realmente los que corren el verdadero riesgo. Entonces el artículo termina concluyendo en que si bien las sociedades de responsabilidades limitadas han permitido un avance en innovación y en mejoras para nuestra sociedad reales, se pueden palpar, porque desde su creación la humanidad ha tenido un crecimiento exponencial del desarrollo, porque no olvidemos que las organizaciones son un método o un medio para agrupar distintos recursos y utilizarlos de manera eficiente. Uno agrupa recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de capital, los une, los hace trabajar en conjunto a través de una corporación o una organización de medios, y con eso obtiene un fin. Han tenido un excelente desarrollo en este tiempo, han permitido crecer un montón, pero no tiene que ser ese el único esquema de las corporaciones. A eso es lo que va, que si bien es una de las formas, no debe ser la única, y hay que empezar a pensar en nuevas formas de organización que también incluyan componentes de largo plazo y sociales, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿quién le pone el límite? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Tienen que ser los estados, los países, los gobiernos? ¿Cómo se controla esto, el rol que cumplen las corporaciones? Sí, justamente el Estado, porque ahí es buena la pregunta. El legislador, en su momento, cuando crea o permite la organización vía corporaciones,
obviamente no lo hace con la intención de producir los efectos negativos, sino para agrupar permitir la agrupación de capital y que ese capital, a través de la producción y de la unión de sus factores, genere la innovación suficiente para seguir mejorando. Pero obviamente se producen estas consecuencias quizás negativas que la vemos, porque cuando se pone en prioridad solamente el aspecto económico y terminas en esa disyuntiva de si el fin justifica los medios, ¿no? Y así es que hacen atrocidades muchas empresas, a través, qué sé yo, por poner un ejemplo muy rápido, la deforestación desmedida. Claro. Cuando se prima solamente obtener una ganancia, y bueno, vale desmontar, o sea, es la pregunta, desmontar hectáreas y hectáreas de campo por una rentabilidad únicamente, y no debería ser así, y ahí sí es donde debe intervenir el Estado y poner los límites, porque si el único objetivo es obtener dinero, y no tenemos una perspectiva muy buena a futuro. Claro, es decir, bueno, ahí lo que vos estás planteando es esto de pensarlo a largo plazo, de los perjuicios que puede tener. Perfecto, ¿se permitió el agrupamiento, la corporación, o se pensó para un fin de desarrollo económico, desarrollo sobre todo económico de algunos sectores, y que bueno, también la comunidad pueda o las sociedades puedan disfrutar de estos avances tecnológicos, de lo que sea, de todos estos beneficios que puedan traer? Pero claro, el tema es quién está, llega un punto en que si se torna algo desmedido, ¿quiénes van a poder tener acceso también a todos estos bienes de consumo, de lo que sea, ¿no? Si realmente no se tiene también, no se regula un poco, no se tiene un fin social también, el tema es que así como se agruparon económicamente, ahora hay que pensar que se agrupen tal vez los estados para decidir, supongamos, qué sé yo, no sé qué te parece a vos, para poder poner un poco de límite, por decirte agruparse, por decirte Latinoamérica, qué sé yo. Sí, bueno, en ese sentido los estados lo hacen a través de las diferentes organizaciones entre países, como por decir el Mercosur, la Unión Europea, o sea, existe la agrupación de países para tratar estos temas. Obviamente son temas que están en agenda todo el tiempo, pero que hay muchos intereses realmente detrás, y por ahí no se va al ritmo en cuanto a las regulaciones necesarias como realmente deberían ir, como para que la sociedad en un todo tenga el goce de los beneficios de las corporaciones y no esté tan atado a estos perjuicios, ¿no?, que genera el solo hecho de pensar en la ganancia, que ese es el planteo de la columna. En definitiva es repensar el propósito, ¿no? Uh-huh. Si solamente es ganar dinero, y los resultados en el largo plazo no van a ser buenos. Bien, ahí está. Repensar el objetivo, creo que es muy bueno el tema, y bueno, que alguien también trate de regular esto. ¿Estás pensando en algunas corporaciones en particular que hayan crecido mucho? ¿Tenés algunos ejemplos? No, creo que la realidad misma ha mostrado cuáles son las que han crecido, y el crecimiento es bueno, es positivo, y eso es lo positivo de la organización en sí mismo, a través de la responsabilidad limitada, fomentar la innovación constante, pero sí se requiere de un Estado o entes reguladores que limiten esto del manejo desmedido del rubro al que se dedique la empresa, por el solo hecho de obtener ganancia. Claro, si nadie te pone límite, vos vas a ir hasta donde te dejen. Es como en todo, digamos, la corporación actúa de ese modo. No le podemos pedir a la corporación que se preocupe por el cuidado del medio ambiente, o que se preocupe por el bienestar, como vos diste el ejemplo del carnicero, que se preocupe por tu buena alimentación o por tu salud. Eso no lo va a hacer nunca una corporación. Mientras le dejen crecer desmedidamente, lo va a hacer. Es así, porque es el objetivo, ¿no? Es el objetivo. Pero esa percepción que tenemos se da justamente en la sociedad, y las organizaciones son vistas como sociópatas ya, en el sentido de que las corporaciones son desinteresadas ante estas cuestiones. Y uno dice, pero las corporaciones son personas, están gobernadas por personas, ¿por qué estas personas deberían comportarse son parte de la sociedad? Destruyen un medio en el que ellos viven. Deberían tener un comportamiento de tipo sociópata. Y es
por el problema de agencia que se genera en esto de que su ganancia está atada a los resultados económicos que obtenga la firma, porque como te comentaba, la ganancia de los directivos suele estar atada a la ganancia que obtienen las corporaciones en sus balances anuales, y entonces se toma la decisión pensando en la ganancia. Ah, bien, lo que vos planteas como un problema, ¿cómo se llama esto? Problema de agencia. Problema de agencia. A ver, describir un poco, esto es lo vos lo estás diciendo, diste una definición de qué es esto del problema de agencia, de atar las ganancias, digamos, de que si está atada la ganancia a los resultados, digamos, que se obtengan, significa económicos. A los resultados económicos, significa que nadie va a preocuparse. Ahí vos estás planteando una modificación al interior de la corporación, o solamente con una regulación del Estado. Yo creo que son las dos cosas. Uno debe repensar el rol de las corporaciones internamente, y también debe existir la regulación necesaria para que no haya abusos, ¿no?, de los medios para obtener los fines. Pero sí, el problema de agencia ya es un problema que viene de antaño, que se ha estudiado mucho. Muchos consideran pagarles a sus directivos en opciones, que es claro, ¿cuáles serían las alternativas? Contra una ganancia futura. Entonces el directivo tiene el incentivo de que si le va bien le van a pagar en acciones que en definitiva van a subir porque va a obtener más ganancia, pero sí requiere de una solución este problema, de un análisis, y justamente la columna invita a ese análisis, la columna que había leído, que viene de un libro incluso, en la cual, bueno, plantea esto de no es la única forma de organización que hay otras, y si bien es buena, no hay que quedarse solo con esa. Hay que repensar esto del problema de agencia y buscarle soluciones. Yo creo que una de las formas podría ser evaluar la gerencia de las direcciones o la administración de las empresas en base al cumplimiento de objetivos de largo plazo y no de la ganancia inmediata, porque en definitiva cumplir con un objetivo de largo plazo a la larga iba a tener consecuencias económicas positivas. O sea, si uno, en vez de buscar solamente la ganancia, es retribuido en base a la innovación que aplique sobre el producto, por ejemplo, y el beneficio económico va a venir solo, porque uno va a haber innovado. ¿Me explico? Claro, sí. El tema es, bueno, yo por ahí lo estoy asociando con otro tema que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de viste que la ley agroforestal, por ejemplo, actualmente pone un límite a esto de decir, bueno, el suelo se puede explotar, pero bueno, tengamos cuidado, te obligan a reforestar. Esto, o sea, hablamos de productores que es lo más cercano a nosotros, pero también están los grandes latifundios, o también hay capitales internacionales que hacen esto, total usan el suelo acá hoy, no les importa, lo dejaron inutilizable, hacen un desierto, pues van a otro lado y hacen otro desierto. Yo creo que por ahí está el problema de la corporación, que si no hay una intervención del Estado, la preocupación ambiental y ese tipo de preocupaciones nunca la van a tener, por más que digan, y a lo mejor vos escuchas en los foros de medio ambiente que dicen, sí, estamos trabajando para la mitigación del cambio climático, pero en el fondo es mentira, o sea. Tal cual, justamente ese es un ejemplo. Hoy vemos las consecuencias de qué es lo que pasa cuando tu único objetivo es la ganancia, y tenemos a esas empresas que han realmente devastado nuestros suelos y nuestros árboles, nuestra vegetación. Realmente se ven imágenes cómo han avanzado en eso, y es porque detrás había un fin netamente económico. Y bueno, eso es lo que hay que repensar para mejorar como sociedad, y eso es lo que plantea este profesor Meyer en su libro, que acá tengo el nombre. A ver, repetirlo porque es interesante el planteo. Por lo menos visibiliza un tema, ¿viste? Desde un punto de vista económico, porque por lo general quien habla en contra de las corporaciones siempre son desde un punto de vista social, nunca tan económico, ¿viste? Y bueno, ahí tenés un planteo. Prosperidad se llama el libro, lo escribió Colin Meyer, y bueno, eso es lo que plantea, que no está del todo bien el mundo de las esferas de las corporaciones, que hay que repensar viejos conceptos
como el que planteaba en su momento Milton Friedman, que dice que el objetivo de la empresa es solamente obtener ganancias. Y bueno, invita a que repensemos. Quizás uno dice, no, las corporaciones están muy lejos de mi vida, son grandes agrupaciones de capital y de recursos en las cuales nunca me voy a ver involucrado o no tengo nada que ver en ese tema, pero quizá uno trabaja en una pyme o es dueño de una pyme o es dueño de una gran empresa y bueno, lo que plantea él es no pensemos solamente en la ganancia en sí mismo, sino en el cumplir objetivos de largo plazo y que no sea solo la ganancia lo que determina nuestro resultado. Y que a su vez eso también te va a permitir crecer y desarrollarte, no pensar a largo plazo. O sea, tal cual. Es beneficioso también. Por supuesto, porque para mantenerse hay que pensar en largo plazo, no hay que solamente pensar en lo inmediato, pero es cierto que a veces lo inmediato, el árbol tapa el bosque. Claro, vos ves bueno, acá está la ganancia, acá voy. Sí, o los problemas del hoy tapan el pensar un poco más allá. Ay. Y bueno, eso es lo que él nos invita y me pareció interesante y bueno, querías compartirlo, sí, me parece muy bien desde este punto de vista que has traído el tema para visibilizar algo de lo que por ahí se habla poco, ¿no? Así que bueno, gracias Agustín. Repensar el rol de las corporaciones es el tema de la columna de hoy. Bueno, ya veremos con qué nos sorprendes el próximo jueves. Dale, vengo el próximo jueves. Te esperamos, Agustín, con algún otro tema. Ahí estamos.